Cristian, buenas noches, ¿cómo anda, querida ¿Cómo amiga? anda, Guillermo? Ando muy bien. ¿Y usted ando viernes? El viernes es un buen día. El viernes sí, te cambia la cara vos, sobre Sí, todo después y el de gesto, las sí. después de las 6 te cambia la cara. Debe ser la alegría de venir al programa. Sí, pero me embarga la alegría. Espero ansiosamente los viernes para compartir con ustedes y con usted Te fundamentalmente. invade, Esto. que habrás querido decir. Te invade la alegría. Me embarga porque... Sí. ¿De qué? Beatriz Paglieri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo con la gripe de Sí, la ya hace primavera. una semana que venís con esta gripe. Bueno, Pero bueno, pero acá se te ve muy bien. Iskovich, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Guille? Muy bien. ¿Está todo en orden? Todo en orden, todo muy bien. Muy bien. Hoy como ya lo habíamos anunciado en los tweets y demás, estuve con estos muchachos que siguen de cerca lo que acontece en internet, en las redes, etcétera, etcétera. Cuando le dijimos que teníamos un esquema de casi 50.000 oyentes que nos seguían en la semana, no ahora online hay unos miles, pero que después el programa se repetía con los compañeros a lo largo y lo ancho del país, y llegábamos a 50.000 repeticiones, visualizaciones o como lo quieran llamar. Se sorprendía, le digo, bueno, buscalo, y lo buscó y me dijo, uy, sí, andan por ahí, la verdad que está muy bien. Así que estamos muy agradecidos, y lo que conversamos en este programa después sirve para que los compañeros durante la semana reflexionen, piensen, estudien, vean temas, y ese es el objetivo del programa. Así que les quiero transmitir que todo lo que ustedes van diciendo se sabe, se escucha, se repite y bueno, sirve para que vayamos avanzando en la construcción del conocimiento, que como todos sabemos es un hecho colectivo. Uh-huh. Y desde ese hecho colectivo es uno de los objetivos del programa, que todos construyamos conocimiento en un mundo muy particular. Y entonces, como avisamos, va a haber dos temas. Vamos naturalmente a avanzar sobre las inconsistencias de nuestro modelo, con tema de desarrollo, que intenta hacer este gobierno, y que obviamente no es ni modelo ni de desarrollo, pero que ellos ya lo llaman así. Hoy lo leí atentamente en el diario La Nación, decía nuestro nuevo modelo de desarrollo. Parecía nosotros cuando hablábamos allá, pero bueno, se copian las palabras pero no los contenidos. No es ni modelo ni de desarrollo, porque no es de desarrollo porque está en duda si hay crecimiento, y desde ya no hay inclusión, por lo tanto no es desarrollo. En todo caso podría ser crecimiento, pero una de las preguntas del programa va a ser, Iskovich, ¿hay crecimiento? No es de desarrollo y tampoco es de crecimiento. Pero dicen, en el INDEC decían que está creciendo. Sí, el INDEC sacó números del PIB de crecimiento, acumulado en el semestre un 1,6%, que no lo discuto, no me voy a poner a discutir ese número. Sí, nos vamos a poner, creo, durante este programa, a raspar un poquito y ver qué hay ahí adentro de ese número, y qué es, si es que algo está creciendo y si lo importante no está creciendo. Uh-huh. Aparte, decididamente, cuando nosotros cuestionamos los números, no cuestionamos al INDEC, sino la interpretación que se está haciendo. De ninguna manera vamos a poner en tela de juicio el trabajo de 1.500 colaboradores del Instituto Nacional de Estadística y Censo, como ellos hicieron con nuestro gobierno. Pero sí, a veces hay que desasnar, a veces hay que avanzar sobre ciertos números que cuando uno los ve, parecería ser, cuando uno rasca un poquito, no es culpa del INDEC, sino, bueno, acá vamos a empezar a hablar algunas de estas cosas. Por eso lo del INDEC lo vamos a dejar en un paréntesis. Obviamente vamos a transitar ese tema, pero a veces los errores son forzados. Cuando son no forzados, vos podés decir, están mintiendo. Cuando son forzados no tiene nada que ver el instituto. Y sobre todo vamos a transitar sobre algunos temas también de comercio exterior, porque para eso está nuestra secretaria de Comercio Exterior del último gobierno, al menos una de las secretarias, después hubo otra, pero vos inauguraste el cargo. No fue secretaria de Comercio Exterior. No, fuiste la única. Como cierto, Cristina, que dice juntaron... que es la única presidenta. Se olvida de Isabel. Bueno, no.
En mi caso no hubo otra secretaria de Comercio Mirá Exterior. cómo lo dice, mirá cómo lo dice. Porque se creó el cargo, me distinguieron, lo ocupé, y cuando crearon la Secretaría de Comercio Exterior, la volvieron a hacer subsecretaría. Claro, Como porque hicieron Secretaría de Comercio, que era como vos, fue nuestro viejo diseño. Bueno, vos ibas sí. a ser Secretaria de Comercio con 2 subsecretarías, y bueno, después ya contamos por qué eso no fue. Y vos fuiste Secretaria de Comercio Exterior, y después cuando te fuiste armaron la Secretaría de Comercio y la subsecretaria. O sea que fuiste la única. La única. Como la camiseta número 10 de algunos equipos, cuando se va al 10, Y se va al 10. el ídolo retira la camiseta. Digamos. Y después también fui a ocupar un cargo que fui por bastante tiempo la única que lo ocupó, porque lo crearon para que yo fuera, que era directora general de aduanas adjunta. Lo crearon para vos también. Lo crearon exactamente, sí, además mirá lo que, todo lo que con hicieron. Fuerza de ley, además. Todo lo que hizo nuestro gobierno por vos. Pero vos es que a mí, si me das Dale, ahora dale. o no sé. Sí. Yo te iba a decir bueno, solamente cómo se ven a haber enojado algunos, porque dije, la escuché a Cristina, obviamente, y dijo, la primera presidenta, dije, uy, yo estaba y digo, la verdad que nosotros, al menos nosotros dos, vos no sé, COVID, pero tuvimos bueno, si tuvimos una vicepresidenta que y falleció general. Fallece Perón, es decir, que es muy distinta la situación, y yo como mujer digo, es muy distinto haber sido elegida 2 veces por amplia mayoría con el nombre de ella y su apellido, sin ninguna duda era una dupla con Néstor incuestionable. Así que a mí me parece que hay diferencias. La primera elegida como presidenta. Eso puede ser, sí, pero no hay la que aclarar, porque claro. también Fue la elegida fórmula y- fue elegida. Sí, Esa. claro. La La verdad fue que elegida, pero como presidenta fue elegida ella. Correcto. como presidenta fue elegida, sí. Ujú. Absolutamente. Pero entonces es la primera presidenta electa. Electa. Sí. Faltaba, claro, porque en realidad Adjetivar. Y por 2 mandatos. ya en cualquier momento, bueno, Isabel debe ser, no sé qué edad, debe tener ya 80 y largo. largos. 90 debe Sí, tener, debe estar sí. llegando a los 90. Ya está incluso con algunos temas. Exacto. Pero, bueno, fue la primera presidenta. La historia es la historia. Fue la primera presidenta. Y Cristina fue la primera presidenta electa, y como has dicho vos, En 2 oportunidades. en 2 oportunidades. Ujú. Una con el 45 y otra con el 55 finalmente. Casi Sí, poquito más del 40 y... Sí, tiene el 44, casi 45. No, 45 Fue chino, no, 45 sí, porque ya tuvo- estaba, no hubo Sí, balotaje. exactamente. No Hubo balotaje. más de 10, pero Hubo aparte más de pasó. Sí, lo- exacto, el 45. Y después sí, creo que fue segunda fue 54, creo casi 55. Fue 55 en el definitivo. en el definitivo El fue definitivo, 55. Fue sí. 54 en el recuento y 55 en el definitivo. Así que, y la verdad que fue una elección extraordinaria. Ibas a decir de los números. En realidad me pareció interesante cuando se hablaba de las palabras y no de contenido, ¿no? Porque también se armaron eslogan y palabras de si estás fuera del mundo, si el gobierno nacional y popular que hemos integrado hubiese estado fuera del mundo. Y en realidad cuando uno ve los números, estuvo muy dentro del mundo y de manera absolutamente positiva. Porque cuando analizás en realidad cuál es el grado de apertura que tiene un país, lo primero que tenés que mirar son los valores de las exportaciones y los valores de las importaciones. Y ambos números fueron récord. Yo tengo acá una serie que vengo trabajando desde el 90, es decir, que es una serie sumamente larga en términos de análisis. Podríamos ir mucho más atrás, pero los números como van creciendo desde el 2005 y realmente además es muy coincidente con tu gestión en la Secretaría de Comercio. Cómo fueron creciendo, que el aumento de las importaciones tiene que ver con el nivel de actividad de la economía, sin ninguna duda, por la importación de insumos que no abastece la República y que son generadores como el mineral de hierro para hacer acero, ¿no? Sí, bienes Claro. capital y bienes Como- intermedios para Exacto. la fabricación de Exactamente. Entonces, sí, digamos, todo lo que es automotriz tenía un circuito importado muy significativo. Entonces, aumentaban las importaciones en términos de, y en línea con la actividad productiva,
Pero lo que fue muy significativo fue los números récord de exportaciones. Porque en la serie no te podés encontrar ni antes ni después el nivel de 82.000, casi 83.000 millones de exportaciones en el 2011. Ajá. Después es el absoluto récord, que también es no récord en importación. Importaciones hubo casi la misma cifra en el 2011 y en el 2013, pero el 2012 tuvo casi 80.000 millones de exportaciones, el 2013 casi 76.000 millones. Cuando uno se vaya al 2016 te encontrás con cifras que bajaron sustancialmente. No solamente las exportaciones, también bajaron las importaciones, porque, como reitero, van en línea con la actividad productiva. Es decir, que dentro de las inconsistencias, como se manejó el viernes pasado, y el tema de la desocupación es una consistencia dentro de la inconsistencia de este experimento. Entonces, no hay nivel de actividad, baja el nivel de actividad y sin ninguna duda aumenta la desocupación. Y en este caso también bajan las importaciones porque baja la demanda de insumos que van a ser producidos en el país. Y además también uno profundizando, como vos decís, cada uno de los números, podría encontrarse con un universo de productos que son en realidad productos terminados y no insumos difundidos o no para la línea de producción. Y es Así que me parecía que era importante remarcarlo. Sí, claro. Y remarcar que, porque alguno podría pensar, bueno, tal vez bajan el número de exportaciones por el tema de los precios. No, sí, bajan los precios y bajan las cantidades también. Claro, ¿no? claro, exactamente. Es decir, porque, digamos, uno profundizando tiene que mirar cuáles son los valores en términos de si fue efecto precio o cantidad. En este caso, tampoco fueron los boom de los precios internacionales cuando tenemos estos récords, y hubo mucho esfuerzo de trabajo para generar esas exportaciones. Sí. Perdona, porque cuando se dice que la Argentina no estaba inserta en el mundo y parece que ahora se inserta en el mundo, además en un mundo que por supuesto cambió, que me gustó mucho como ustedes lo definieron, creo que en el último documento, donde dicen, bueno, parece que llegamos a barrer la pista de baile cuando está vacía. Realmente fue un grado de apertura muy significativo. El récord, vos lo habías dicho en un programa de televisión y te miraron, claro. Por supuesto que no te pudieron desdecir con ningún dato, ¿no? Bueno, pero dice el gobierno que en exportaciones en el 2020 vamos a estar igual que en el 2014, más o menos al mismo nivel, según el proyecto de presupuesto que acaban de mandar al Congreso, ¿no? En 69.000 millones de exportaciones es la proyección para el año 2020, que es parecida, bueno, 68.400 en el 2014. Nosotros tuvimos el récord en el 2011, tal cual lo está planteando Beatriz, y tuvimos un récord extraordinario de superávit comercial. Lo debés tener ahí, no sé si tenés el superávit. Sí, es el del 2000. Bueno, el 2010 fue. ¿Y eso no es? No, el 2012 es el récord, 12.000 millones. Pero las dos cifras, es decir, por eso quise diferenciar entre saldo comercial y lo que es grado de apertura. Tenemos algunos saldos comerciales altos, es más, acá hay un récord en el 2009, 17.000, claro, el de 17.000. Lo que yo quise marcar es el grado de apertura, sí, no, claro, que de la suma economía. Suma de Expo e Impo. La suma de Expo e Impo como grado de apertura y de cómo uno está realmente inserto en el mundo. Es muy interesante e ilustrativo las cifras que nos está dando Beatriz, y sobre todo cómo asocia la inserción de Argentina en el mundo. Naturalmente lo que le compras y lo que le vendés. Cuanto más le vendas y más le compres, mayor grado de apertura. Y estamos lejos ahora. No, además es como que, digamos, una de las inconsistencias justamente está también basada en el déficit comercial, que ya lo marcamos en uno de los programas, ese sí está en absoluto récord, por lo menos en el acumulado hasta el mes de julio. Para irte a un rojo de esa naturaleza,
Algo parecido podés encontrarte en el año 1994. Ahí va. Pero, digamos, también cuando vos te vas a analizar las cifras del 94, es decir, ni la exportación ni la importación eran significativas. Lo notable es que en el presupuesto que han presentado, hasta el 19-20, Hasta el 21, te están planteando déficit comercial y Sí. déficit. déficit fiscal, Qué Gemelos. bárbaro. Seguimos con los Déficit, déficits gemelos. Pero te lo dicen. pero un te lo déficit dicen. comercial creciente que proyectan para el 2017 en 4.500 millones, déficit obviamente negativo, Sí. que probablemente sea un poquito más, Sí, sea sí, 5.000 o nosotros ya 5.000 y 5.000 y pico. 5.600 para el 2018, 6.000 para el 2019, 6.900 para el 2020 y 7.600 para el 2021, todo negativo, ¿no? Y el último No, que no, apague negativo. la luz, porque Y bueno, digo, obviamente, si vos tenés un gerente que ya te está diciendo que va a comprar más de lo que va a vender, bueno, es raro mantener este gerente. Y todo esto, porque fue controversial, como ya lo vieron, si Cristina fue o no la primer presidenta mujer, o si es la primer presidenta electa, y todo eso genera, porque en nuestra generación, el tema de hablar de Isabel y todo este... Imagínense hablar de Trump. oh, No, Guitia. Pero tema? resulta que Trump habló ante la ONU. hizo un discurso que sin ninguna duda es extraordinario por la forma y por el fondo. Vos sabés, allá hace algunas décadas atrás yo hice una maestría en Relaciones Internacionales. Son las dos pasiones, obviamente mucho más la economía que las relaciones internacionales, pero soy un seguidor de estos temas. No es normal que un presidente se pare en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se supone que van muchos presidentes del mundo y bla, 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 y diga, voy a destruir a otro país. Ya eso, desde la forma, es absolutamente singular. Por eso digo extraordinario, ¿no? Es un hecho singular. Definió los 5 países que él considera que hacen parte de la malignidad del mundo, y esto obviamente, si bien algún eje de estos había ya planteado Bush en algún momento, con la virulencia que lo ha hecho el presidente Trump, es un hecho absolutamente singular y novedoso. Ahora, tanto como eso, tiene que ver con el fondo de algunos temas que planteó. Porque volver a escuchar a un presidente de las Naciones Unidas hablar de la soberanía de los pueblos, de las naciones y del patriotismo, preguntarle a la Asamblea General si vamos a seguir considerando el patriotismo un valor, me pareció también singular, y me pareció muy importante. Y si quedaba alguna duda, porque nosotros lo venimos planteando desde hace un año largo, que el consenso de Washington estaba terminado, en este discurso del presidente Trump, eso queda palmariamente demostrado. Vos te tomaste el trabajo de buscar algunas citas vinculadas a este segundo aspecto, dejemos las bravuconadas de lado, pero busquemos algunas citas del presidente Trump que tuvieron repercusiones al otro día en algunos diarios, pero que bueno, que rápidamente dejaron de tener, a nuestro humilde entender, la presencia que deberían tener para la reflexión de lo que está pasando en el mundo, porque quizás estamos en presencia también de otro, simbólicamente hablando, caída del muro de Berlín, ¿no? Se terminó un mundo que habíamos aprendido a conocer cuando cayó el muro de Berlín, y quizá ahora se está produciendo un hecho de ruptura de la misma dimensión y no lo terminamos de estudiar, de analizar, de pensar, y entonces no lo incorporamos al análisis cotidiano, que seguramente el presidente Macri no lo incorpora, porque de hecho ni siquiera fue a la Asamblea General. A ver qué decía el presidente Trump. Dijo ¿Qué varias te pareció? cuestiones, digamos, asentados sobre el vector nacional y el vector de la soberanía, A ver. al cual vincula después con el patriotismo.
Uno de ellos: nuestro éxito depende de una coalición de naciones fuertes e independientes que abracen su soberanía para promover seguridad, prosperidad y paz para cada uno de nosotros y para el mundo. Pero también habla, digo que me parece un tema para reflexionar: no esperamos que los diversos países compartan la misma cultura, tradición ni sistema de gobierno, pero sí esperamos que todas las naciones sostengan estos dos deberes soberanos y nodales: respetar los intereses de su propio pueblo y los derechos de cada nación soberana. Esta es la hermosa visión de esta institución, porque se refiere a las Naciones Unidas, o sea, claro, le da un marco a las Naciones Unidas, no habla de cualquier Naciones Unidas. Claro. Y su basamento para la cooperación y el éxito. Digo, incursiona con un discurso que se asienta en lo nacional, la soberanía y el patriotismo, y digamos planteando otra visión con relación a los tratados internacionales y el encuentro de las naciones con otros objetivos. Él plantea una visión distinta en el marco del concierto de las naciones. Esto es lo interesante. No sé hasta qué punto y con qué profundidad fue leído este mensaje, digamos, poniendo el énfasis en esto que estás planteando y no después en otras cuestiones que el tipo de desarrolla. No, claro. No todo, pero si uno presupone que, naturalmente, nosotros, los militantes del Movimiento Nacional Justicialista, vamos a seguir levantando nuestras 3 banderas, y una, la bandera de la soberanía, pensar que íbamos a escuchar del presidente de los Estados Unidos una reivindicación de los estados soberanos, nos hace de alguna manera presuponer que el tránsito hacia el cual está dirigiéndose el mundo es un tránsito más que interesante cuando nos toque o les toque a los compañeros volver a gobernar. Ustedes piensen que cuando nosotros levantábamos estas banderas era precisamente porque en el mundo regían otras visiones. Y naturalmente en ese mundo Estados Unidos tenía una impronta sustantiva. Que ahora desde la presidencia de Estados Unidos estén diciendo estas cosas, al menos las tenemos que reflexionar, las tenemos que pensar, y tenemos que también diseñar nuestros esquemas de gobierno pensando que quizá esto que está diciendo finalmente el mundo tienda hacia allí, porque no hay ninguna duda que son palabras que Putin también podría incorporar a su lenguaje, y estamos hablando de las dos potencias, y sobre todo en términos militares. En términos económicos lo de Rusia lo podemos relativizar, pero no en términos militares. No hay ninguna duda, Estados Unidos en términos militares y en términos económicos. Bueno, si dos estructuras de pensamiento se encuentran en el tema del patriotismo, la soberanía, lo nacional, empieza a configurarse un mundo desde las ideas, y naturalmente tenemos que dejar pasar el tiempo para que eso vaya a la práctica, pero desde las ideas que no suena disociado a la conceptualización del peronismo. Y esto es muy importante porque quizás el que esté absolutamente en las antípodas sea este experimento oligárquico. Y si esto es así, tiene una explicación de por qué Macri no fue a la Asamblea de las Naciones Unidas, porque dejaron trascender que no iba porque era un hecho protocolar. Bueno, puede ser, pero ¿y si no fue porque no está cómodo en este mundo? Y si el mundo, como bien refrescó Beatriz recién, y si el mundo que tiene en la cabeza Macri es el mundo del pasado, y si de verdad va a llegar una fiesta donde el salón ya está vacío, o si estamos llevando un barco a un puerto inexistente, bueno, lo que hoy puede parecer como un triunfo, que quizás se pueda concretar o no en octubre, veremos,
veremos a nivel nacional. Yo creo que a nivel nacional vamos a sacar más votos que el oficialismo, lo mismo que pasó en las PASO. En las PASO nosotros sacamos 46.9 y ellos 38. Creo que pesos más, pesos menos se va a ir reproduciendo ese porcentaje. Pero suponiendo que mejoren, suponiendo que tengan éxitos en algunos distritos. Pero ¿y si no tienen la verdad histórica? Y esto es muy importante porque yo estoy escuchando a algunos militantes que por ahí les está pasando, che, y si en realidad estos tipos vienen y se quedan no sé cuánto tiempo y que bla, 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 bla. Bueno, eso siempre que tengan la verdad histórica. Si el experimento llamado así por nosotros o el modelo llamado por ellos tengan inserción en el mundo, tengan algún lugar donde ellos puedan desplegar la política, porque si no lo tienen un problema muy serio y no tienen la verdad histórica. Entonces cualquier triunfo que puedan tener será de corto plazo, cortísimo plazo. Y uno lo que tiene que decirle a los militantes, prepárense, porque si no tienen la verdad histórica, en términos políticos, económicos, sociales, en términos endógenos, o sea, para la patria, porque son un experimento de exclusión. Pero tampoco el mundo va para esos modelos globalizadores que ellos quieren incentivar. Bueno, en realidad me parece que el peronismo tiene que estar preparado, porque está claro que cumplidos los tiempos institucionales, se tiene que empezar a armonizar lo que pasa en el mundo, las injusticias de este experimento en la Argentina y los nuevos vientos que tienen que soplar desde el peronismo. Vos, Beatriz, decís. Quería decir dos cosas que sí que trascendieron en los medios periodísticos, en los masivos, donde hubo una aparente diferencia entre el canciller Faurí y la vicepresidenta en cuál era el discurso a pronunciar, lo cual es llamativo que en términos de la conferencia haya dos discursos de Argentina, ¿no? Una de la Cancillería y otro el de la vicepresidenta, que no sé cuál de los dos en realidad representa el mensaje o hubiese representado el mensaje del presidente. Eso por un lado. Y en segundo lugar hubo una foto de un discurso de la vicepresidenta en absoluta soledad, con muchos asientos vacíos, pero en un 80% vacíos, es decir, muy pocos escuchando el discurso argentino. Si eso es la inserción que logran con este proyecto, me parece que hay mucho de eslogan, porque esa foto no se puede mostrar a un inversor, aparentemente, no habría ningún interés en Argentina. Es tremenda, esa foto es demoledora. Sí, en general, a mí me tocó participar en algunos que otros. Yo calculo que ahí estuve por lo menos 2 veces y después en la FAO y demás. Vamos a reconocer que suele acontecer, ¿no? Que esos lugares están, salvo cuando hablan los top del mundo, se van a rosquear afuera en los pasillos, pero bueno está claro que a su vez te marcaron como que no sos top, y no me fui al pasillo. Claro, no sos el presidente que fue, ¿no? Ya por definición que hable el vicepresidente indica que es piedra libre y vamos a descansar, y en él se lo hicieron saber. Claro. Se lo hicieron saber también los que estaban ahí. Vos no venís. Entonces, y quien sacó la foto también lo quiso reflejar. Sí, porque no suelen sacarse esa foto. No, claro. Suele pasar, pero no se suele reflejar. Es la foto del presidente o el que hable con los mármoles atrás, esos mármoles hechos. Verdes. Sí. De todas maneras, esa imagen panorámica se logra desde la prensa que está arriba, digamos. Yo también estuve en ese salón. Porque tal vez les interese escuchar que las reuniones de estadística en Naciones Unidas también se hacían en ese salón y Argentina estaba representada y muy bien representada. ¿En ese salón hacían las reuniones? Sí. Mirá, qué bárbaro. Sí. Qué bárbaro. Yo lo que les contaba en una charla que dimos en mitad de semana, que
los presidentes, antes de entrar a dar su discurso, vicepresidente, están en capilla, como ¿te acordás? Tequitia, cuando dábamos esos exámenes orales y antes de que te tocaba te mandaban a capilla, o vos sos muy jovencita y no pasaste yo esa soy muy etapa? joven, Marino. Usted Bueno. siempre me dice, Se ¿te sienta- acordás? Se sientan un ratito a reflexionar. Claro, ahí, a claro, ver. claro, claro. Cuando Pasa el es- presidente o el que corresponde estar en capilla mientras habla el otro y ahí se va armando. Pero bueno, es un salón muy imponente. Muy grande, muy importante. Edificio que fue hecho y donado el terreno y la plata por los Rockefeller, ¿no? ¿Sabías? No, no Sí, sabía. sí, sabías. El terreno y la plata y demás, de hecho, por la familia Rockefeller, ahí funcionan las El Naciones concierto Unidas. de las Naciones. Sí, sí, sí. Pero bueno, les recomiendo que busquen el discurso de Trump en un inglés muy sencillito. Muy se puede- claro, muy claro, muy claro. Sencillito, muy un claro. inglés muy sencillito que se puede leer teniendo... Igual algún- muy adjetivado, Sí, porque sí, sí. tiene bastante Tiene fuerza el discurso. y les vuelvo a decir, en las formas absolutamente singular. No es normal que alguien se pare ahí y decir voy a destruir una nación, así que de esas formas precisamente no diplomáticas, pero en el fondo, que es lo que quisimos también, porque volver a hablar de soberanía, volver a hablar de patriotismo, volver a hablar... Y también- es notable, es notable. Ciertamente nos quedamos con estos conceptos, los otros los dejamos pasar, pero estos conceptos me parece que en boca del presidente de la superpotencia, y no tengo duda de la otra potencia militar que es Rusia también, en un lenguaje muy similar, me parece que están indicando que el mundo no camina hacia Están pensando otro mundo. Claro, no va hacia la globalización cuando los gobernantes nuestros están diciendo que son unos fanáticos de la globalización. Claro, porque ¿qué declaración hizo el ministro de Economía en esa consonancia? Y el ministro sigue diciendo que ellos van por la globalización, que van por el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, o sea, a contramano de lo que está diciendo Trump y El del ministro de sentido para el cual Economía va el mundo, ¿no? Dijo, vamos a abrazar la globalización, así seamos los últimos. Y que Trump dice vamos a abrazar la soberanía y la independencia. Y apela al patriotismo. Por eso, pero esto es importante para que reflexionemos cada uno. Por eso arranqué con esto de 7 programas se escucha, cuánto lo escuchan ahora en Loña y cuánto lo escuchan en la semana, para que pensemos en qué mundo estamos. Y también sobre algunos compañeros socialdemócratas que transitan con nosotros en nuestro espacio político, porque también tienen algunas ideas globalizadoras. Por eso querían que ganara la Clinton. Claro. También que era la que auspiciaba el Tratado del Pacífico. Y si ganaba Clinton estaban a favor del libre comercio. Claro, Ellos también, entonces. claro, porque la Clinton quería que Estados Unidos hiciera el Acuerdo del Pacífico, que fue la primera medida que tomó Trump de sacarlo a Estados Unidos del Acuerdo del Pacífico. Y si hubiese ganado la Clinton, hoy Estados Unidos estaría en el Acuerdo del Pacífico y Macri estaría diciendo, bárbaro, vamos para el Acuerdo del Pacífico. Por eso estas cosas tienen que analizarse con la suficiente reflexión y datos, y entendiendo que nos paramos desde el interés nacional. Entonces, todos aquellos que planteaban que ganaran la Clinton, y yo creo que eran muchos de los que nos acompañan en nuestro espacio político, hoy tendrían que estar reflexionando sobre esto, porque ese era el mundo que quería Macri, y claramente no era el mundo que quiere el peronismo. Y bueno, rescatamos esto de lo que está diciendo Trump. Yo decía también en esta misma conferencia con empresarios esta semana, imagínense, en mi cargo, cuando yo era secretario de Comercio y teníamos que administrar el comercio exterior, y vos también, Beatriz, si en Estados Unidos había un secretario de Comercio que administraba el comercio exterior, qué fácil hubiese sido conversar, o esos 2 viajes que hicimos donde te señalaban con el dedo, y me tocó recibir, Moreno, lo estábamos esperando, cuando cambie esa manera de pensar, vuelva, que acá tiene unos amigos, si cambia esa manera de pensar, si no, no vuelva. Que fue un informe muy sencillito que hubo que hacerle a Cristina. Mire, si no cambiamos, no volvamos. Bueno, obviamente que no. Ahora, es fácil, ¿no? Porque si no, los que están del otro lado piensan que cuando uno va a esos lugares... Mirá qué fácil, fue así.
Fue así la Ahora con el reunión. secretario de Comercio de ahora podrías Bueno, entenderte, por lo menos al hablar menos puede decir, mire, lo que hacemos nosotros, hacen ustedes, bueno, Exactamente. ¿cuánto tiempo? Y bueno, empecemos. ¿Y por qué lo hacen? Y bueno, vemos, vamos, entonces entendemos. Miren qué sencillo. Ahora, si del otro lado estaba Clinton, la Clinton, era imposible que un funcionario que administra el comercio exterior viaje porque le iban a decir lo mismo que me habían dicho a mí. Es sencillito esto, parece extremadamente complejo, pero cuando uno llega, las conversaciones son como nos estamos imaginando. Cuando cambie, vuelva, y si no, no vuelva. Bueno, y ahora le estaría pasando a este gobierno lo mismo, porque no hay Bueno, dos visiones. Bueno, Este, claro, lo que pasa es que ellos vienen a vender, entonces vos le compras claro, cerdo. entonces A este compran. gobierno le vienen a Biodiesel, vender le cerdos sale- y no sale- hace ningún problema y les- compra pe- cerdo. Pero porque- vendió limones. En vez de hablar estas cosas, vino y le dijo, pero queremos vender. Sí, bueno, le vendemos cerdo, los brasileños te venden carne, y todos me te río van para no vendiendo, llorar, no, y todos no, te van la vendiendo y verdad. te van vendiendo, y vos vendés menos, y entonces un mundo que baja precios, que hubo revolución energética en Estados Unidos, entonces bajaron los costos primos, etcétera, 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 te planifican un déficit comercial, o sea que vas a comprar más de lo que vendés hasta el 2021, cuando el presidente de la superpotencia dice, no muchachos, nosotros queremos vender, agarra a los chinos y le dice, mire, este superávit que ustedes tienen, vayan terminándola y explíquenme cómo lo van a achicar. Y ahí empezaron y bueno, de alguna manera se van poniendo de Sí. acuerdo. Vos sabés que la semana pasada inauguramos una sección de unos rockeros, Gitia, que son rockeros de la causa, y se llaman los grupos RP, los rockeros peronistas, y le ponen una M ahí chiquitita, pero estamos buscando grupos por Es ahí. de Moreno, no es Ah, marca registrada. bueno. Es marca registrada Moreno. Estamos buscando algunos, trabajen o no políticamente con nosotros, no tienen ninguna importancia eso, pero sí que sean de alguna manera de esta musicalidad que nos suena de una manera especial a nuestros oídos. Y encontraron una banda muy particular, con un tema que se llama La Jefa Espiritual. Y vos imaginate, no falta, está claro para quién va, ¿no? Por algo nuestro pueblo lo eligió. A ver cómo suena eso de la jefa espiritual.
Kitia, una canción extraordinaria. Repetime el nombre de la canción. El nombre de la canción es Jefa Espiritual, la banda es Científicos del Palo y el disco es Histeria Argentina. Histeria Argentina. Histeria. Acá nos venían con que viene de 1810 debe llegar hasta nuestros días. O sea, vamos a ver, vamos a comprarlo y vamos a convocarlo a ver cuál es la última canción. ¿Hasta dónde llegará? Tiene que llegar hasta nuestro gobierno. Bueno, muy bien. La verdad que estamos convocando a todos los músicos que tengan que ver nacionales con sí, claro, y que se junten y que estén y que el Movimiento Nacional Justicialista le va a dar un acompañamiento y lo va a estar, vamos a organizar todo lo que tenemos que organizar. Sí, organizamos eventos, va a estar muy tenemos interesante. En nuestros partidos los auditorios y no tenemos los sindicatos, vamos a hacer todo lo que tenemos. Hay que empezar. Todos los espacios que hay, plazas tenemos también. No, bueno, eso se lo dejamos a los. No, pero para un buen festejo, primavera. Bueno, está bien, tenemos nuestros auditorios, tenemos nuestras cosas. Nos empezamos a juntar y después iremos a las plazas. Pero nos juntamos ahora en nuestros auditorios, en nuestros sindicatos, en el partido. Empezamos a encontrarnos, es extraordinario. Las plazas le tenés que pedir permiso a ellos y no te lo dan a dar. Pues que, bueno. No te lo dan, vos sabés cómo son, Ahí está empezando a circular que no sé qué va a pasar el 17 de octubre en la Plaza de Mayo. Algunos que dicen que hay que empezar a caminar por ahí, que hay que estar, no un acto, pero qué bueno que los peronistas por ahí nos encontremos. Vas con tu familia, pasás, te encontrás con un compañero, vas para el otro. No un acto en sí, sino un hecho de encuentro. Que, claro, que encuentro los peronistas vamos por ahí, vamos a ver. Esa plaza tan cara para nosotros, sí, ¿no? Empieza esta cosa a transitar. Compañero Fabre de APOS tiene la idea, puso unos afiches en la calle, me pareció una idea encantadora. Y bueno, vamos a ver si va tomando cuerpo y cómo lo hacemos. Es el cumpleaños de mi nieto, el 17 de octubre, ¿sabe? Y es el cumpleaños de mi hijo mayor. Bueno, fantástico, tenemos mucho para festejar. Y vos sabés, te decía Escovich, que no hay ninguna duda que el discurso globalizador de Macri está en las antípodas de lo que uno está viendo que está aconteciendo en el mundo y para dónde va. Pero internamente ellos están diciendo que que la economía les empieza a dar ciertos resultados y como decías vos, Kitia, ellos dicen que están creciendo un 1.6 cuando el año pasado bajaron 2.3, 2.4, 2.5. Pero bueno, la pregunta es, ¿y si no están creciendo y en realidad es toda una fantasía que en esta historia de que te hacen creer que no pasa lo que pasa y que pasa lo que no pasa? Por ejemplo, te hacen decir, las elecciones las ganó Cambiemos, resulta que sacaron el 38 y el peronismo y sus aliados sacaron el 46.9. Bueno, está claro quién ganó. Y si no estamos creciendo lo que ellos dicen que están creciendo, no solo porque en términos per cápita está claro que no está creciendo, porque del 15 al 16 la población creció en 1% y del 16 al 17 también un 1%. Y si vos estás creciendo un 1.6 y la población creció como mínimo un 2, porque sería el 1 acumulado, o sea que sería un 2 y un poquito, está claro que en el per cápita estás más pobre que en el 2015, o sea, tenés menos bienes y servicios a tu disposición. Pero, ¿y si tampoco es 1.6? ¿Vos qué decís, Kovich? ¿Es 1.6? No, yo creo que no es 1.6 y creo que no se está creciendo. Y por eso decía, cuando uno se mete en los datos, no porque los datos estén mal hechos, sino por la forma, la metodología con la cual están hechos. Entonces uno empieza a investigar un poquito. Bueno, a ver, ¿qué hay dentro de ese 1.6? Y bueno, por ejemplo está el sector agricultura, ganadería, casa y demás. Pero fundamentalmente es agricultura, ¿no? Y ganadería, que es lo más importante. Entonces uno mira, mira vos, creció en el segundo trimestre de 2017 contra el segundo trimestre del año pasado, un 4,7 habían dicho, 4,8, dependiendo. Y entonces uno va a ver, pero ¿y cómo miden agricultura? ¿Cómo se mide si creció o no creció agricultura? Entonces uno va a la metodología del EMAE, del estimador mensual de actividad económica que elabora el INDEC, y a la metodología del PIB, es lo que corresponde seriamente, que es Producto Interno Bruto, ¿no? Y entonces dice, el sector de agricultura
se calcula según las estimaciones oficiales que brinda el Ministerio de Agroindustria. Y ya prendimos una lucecita estimaciones de la cosecha. Entonces, si retrocedan algunos meses y de repente apareció una declaración extemporánea del ministro Bruglialde de Agricultura que dijo: no vamos a tener una cosecha récord. Y dijo: vamos a tener 137, 138 millones de toneladas, cuando veníamos con 125, con lo cual era un crecimiento extraordinario del 10%. Está bien, casi 12 millones de toneladas. 12 millones de toneladas son casi 500, 600 mil viajes en camión. Si vos lo haces, un camión de 20 toneladas. ¿Está bien? Y de repente apareció en los diarios esta estimación. Y vos decís que el INDEC no se equivoca, porque tiene que tomar las estimaciones oficiales. Por eso no es un problema del INDEC, es un problema de qué es lo que se mete adentro. Entonces, adentro se mete una estimación que en realidad no es cierta, porque no va a haber 137 millones de toneladas cuando termine. ¿Cuánto dice la bolsa de Rosario? La bolsa de Rosario estima para la campaña 16-17, es de julio-junio esta campaña, 126, un poquito menos, 125,7 millones de toneladas. Estamos hablando la bolsa de Rosario, para que ustedes tengan claro, es donde se opera la soja, el maíz. También hay otras bolsas, pero esa, junto con la de Buenos Aires, la de Rosario, son las más relevantes. Y no se pueden equivocar en 10 millones de toneladas, porque dividan por 30.000, 40.000 toneladas que lleva un barco. Imagínense la cantidad de barco que tenemos que traer para llevarse, a menos que piensen que se la van a quedar, que no la van a mover, que se va a estoquear. O sea, no es que estas estimaciones solamente influyen en el precio del bien. Según como dicen, no, bueno, si la Argentina tiene 10 millones de toneladas más, entonces el precio puede oscilar, subir y bajar. No, hay toda una logística atrás y una planificación de los negocios que no es un tema menor. Cuando la bolsa de Rosario dice que las estimaciones andan, y no se puede equivocar, porque si se equivoca se va quedando sin socios. Y en general no se han equivocado en ese aspecto, en la estimación de la cosecha. Pero no son los únicos, casi todo el sector privado, incluido nosotros, estamos diciendo que la cosecha va a ser 126, 127. O sea, le pifiaron por 10 millones. El tema es que el PIB lo calculan, o lo estiman hasta ahora, digamos, sobre la pifiada, no claro, sobre el dato real. Pero además, y vos mencionaste el tema de los viajes en camión y de los viajes en barco y demás, del transporte. Es decir, que este error o esta mala estimación, digamos, no solo impacta sobre el sector agricultura, sino sobre el sector transporte, que es otro sector de actividad dentro de la apertura de sectores de actividad del PIB, y sobre el sector comercio mayorista. Claro. Entonces ya tenemos impacto en por lo menos en 3 sectores donde los datos que dicen que son en realidad no son. Y vos sabés que después, revisando con el equipo, claro, pasamos al tema minería, y en el tema minería no se veía la caída de producción del sector minería, por ejemplo, cuando tuviste los accidentes o no, que tuviste, digo accidentes o no porque no sabemos si es un accidente, en las minas de oro de San Juan, ¿está bien? Alto Veladero. Y estuvieron paradas, semanas y semanas y semanas paradas, y ahora se reactivan y después, bueno, obviamente una fábrica que está parada, cuando vos le preguntás cuánto produjo, no produjo. Sin embargo, la caída en minería no se veía, y algo está pasando. Claro, ¿cómo calculás lo que produce una mina? Bueno, es fácil, ya que sacás el oro, lo multiplicás por el... Claro, pero el problema no es eso, porque vos no exportás oro, exportás un mineral dentro de todo algo que se llama concentrado, que tiene tierra, que tiene un montón de cosas.
eso se va para afuera, te calcula la ley, sobre esa ley después te dice, bueno, tanto lo específico, eso lo sabés bastante tiempo después. Cuando uno saca, eso del cobre, sacás con tierra, haces la primera limpieza, pero no tampoco llegás al cobre, llegás al concentrado de cobre, que no es el cobre, después tenés un proceso en una usina, en una destilería, que hay que sacar el cobre, ahí sale la ley, eso no se hace en la Argentina. Entonces después te dicen, bueno, de todo eso que usted sacó, esto es el cobre. Y recién ahí sabés el cobre que te... Bueno, ¿cómo sabés la producción? ¿Cómo la sabés? Miden cuánto personal ocupado tiene. Entonces la mina que estaba paralizada, si no echó personal, sigue produciendo. Es fantástico. Y como eso, tenemos un montón de situaciones en el cálculo de este PBI que ellos están dando de 1.6 de crecimiento, que no es que se equivoca el INDEC. Las metodologías que están aplicando, cuando vos las peinás, son metodologías muy particulares. Ahora, ¿no hay una homologación en cuanto a las metodologías de medición, a efectos de que puedan ser comparativas internacionalmente? Hay una homologación hasta cierto nivel, porque después a partir de un nivel muy desagregado, depende de la información disponible en cada país. Okay. Entonces, en otros países más desarrollados, lo que sea, hay mayor cantidad de información, entonces no tenés que estimar tanto. En nuestro país, en algunos sectores, como hay menos información, vos hacés algún tipo de estimación. Esto que te acaba de decir con precisión Iscovi también tiene que ver con algunas decisiones que se pueden llegar a manifestar y que tienen influencia en el espacio estadístico, sin que vulnere la capacidad de trabajo de nuestro sistema estadístico nacional, sino que le llegan los datos, claro, que llegan los datos muy particulares. También es una decisión muy especial, como puso, bueno, el diario La Nación hoy, pero que lo sacó del comunicado, presuponer que los viajes de los argentinos al exterior indican que el consumo local está creciendo. Ah, fantástico. Eso es... Pero eso es derechamente un error, digamos. Pero bueno, está en el comunicado, ¿no? Pero bueno, es erróneo considerar eso. Una cosa, dice, no, el consumo se está... Hay que entender que los argentinos están viajando mucho. Sí, están viajando mucho, y el consumo en el exterior, el consumo de los argentinos del exterior, están diciendo, bueno, eso expresa un nivel de consumo también, hay que entender, porque generan el ingreso para comprar afuera y por eso no compran adentro. Una cosa es que quiera decir que si gastan afuera, también gastan adentro. Suponer eso. Ahora, si lo gastan afuera, no lo gastan adentro. Sí, entonces, es el consumo o en Chile o en Miami o donde vayan a comprar, ¿no? Ellos plantean que la explicación del consumo está dada, pero lo dijo el ministro también, ¿no? Porque usamos más el teléfono, usamos más internet, eso es nivel de consumo. Y ese es el crecimiento, y aparte los viajes al exterior, así está expresado. Pero y también hay cosas muy extrañas, porque y el consumo interno en alimentos y digamos los otros. Ellos dicen que ya no hay que medir supermercados y shoppings. ¿Qué es lo que sigue dando negativo? Pero ya no es que sigue dando negativo, no con el 2015, porque con el 2015 todavía está todo abajo, pero con el 2016, o sea, cayó en el 2016 hipermercados y shopping y sigue cayendo este año. Entonces, bueno, no es consumo. No, y eso dicen que ya no es relevante porque ahora la gente va todo a los hipermercados mayoristas. Yo supongo que vos debes ir a Diarco, todo el mundo está yendo a estos para hacer las compras, y dice que hay una transformación del consumo y que eso ya medir a Carrefour, a Coto, ya no es relevante. Que eso no refleja el consumo. Son gente muy especial. Ahora, también decían que hemos importado bienes de capital a rolete porque le invertimos. Crece la industria. ¿Qué es lo que está pasando con los bienes de capital? Bueno, es importante también acá rascar un poquito. ¿Qué quiere decir que importamos bienes de capital? Por ejemplo, que importamos celulares. Cualquier celular que se importa a la Argentina va a parar a lo que después
el rubro. El INDEC comunica como bienes de capital, de nuevo, no porque sea un error del INDEC, sino porque bueno, está determinado de esa forma. El nomenclador dice computadoras pasa lo mismo. Entonces, vos te compras una computadora para tu casa importada, que de ninguna manera es un bien de capital, pero el INDEC lo considera como un bien de capital. Entonces, también en eso el número es relativo, ¿no? Entonces, cuando uno, porque claramente los bienes de consumo, la importación de bienes de consumo está creciendo, ahí no hay duda. Ahora, cuando el gobierno dice los bienes de capital también están creciendo. La famosa X6, si importamos eso, ¿a dónde va? ¿La? X6, la famosa camioneta BMW. La camioneta, claro, también o sea, que la importación de camioneta 4x4 se considera un bien de capital. Claro, sí, claro, pero es una sobre inversión, todo después va la producción. El tema es ese, ¿no? El tema de celulares y computadoras es un tema. Bueno, por eso, qué interesante. Por eso decía al principio que hay que ponerse a indagar un poquito qué hay atrás de los números, ¿no? Todo metodologías que están publicadas, digamos, no todo eso está publicado, eso quiero decir. Sí, claro. Y ciertamente hay tractores también, cosechadoras que se están importando, pero eso reemplaza producción local. Entonces yo dice, mire, hay una importación de bienes de capital que eso implica, pero claro, cuando vos desagregás resulta que son las computadoras que antes se fabricaban acá, que era la comprar, los celulares, la camioneta. Bueno, y entonces lo relacionamos con otro ítem dentro de lo que publicaron de cuentas nacionales que te dicen la inversión está subiendo. Claro. Entonces vos también vas a ver dentro de la inversión qué es lo que está subiendo. Material de transporte importado. 40 y pico % arriba. ¿Sí? Importado. Entonces eso, desde el lado de la demanda, es lo que está subiendo. Cuando te dicen sube la inversión. Y ese material de transporte vuelven a hacer las camionetas también. Exacto. Son las camionetas, algunos colectivos ómnibus que deben estar viniendo de Brasil. Y bueno, ciertamente cuando uno desagrega todo esto, acá sí estamos en presencia de un experimento fracasado, terminado, con un relato muy particular. Y vamos a seguir trabajando esto de que quizás la economía no está creciendo lo que ellos dicen que están creciendo, que claramente si esto te termina dando un 0,8, 0,9 o 0,7, estamos en los valores que nosotros empezamos a decir el año pasado, que la economía iba a crecer 0,35, 0,50, porque este es el primer semestre, vamos a esperar menos de un punto. Sí, vamos a esperar que termine el año, porque lo mejor, que fue horrible, ya pasó. Y fue el segundo cuatrimestre. Ahora le viene el tercer cuatrimestre que estamos transitando y vamos a ver cuando lleguemos al último bimestre y sobre todo diciembre, cuando ya no comparen con un diciembre que fue horrible, pero que comparado con lo que había sido todo el año en el 2016 ya había empezado a repuntar un poco. Vamos a ver qué pasa este año. Pero claro, todo eso lo vamos a saber en marzo, porque todos estos datos que correspondan al año 2017 lo vamos a tener para marzo, ¿no? Más o menos, febrero, marzo. Sí, tenemos en enero el estimador, pero el PIB en marzo, exactamente, del cuarto trimestre de este año. Y vos imaginate cuando en marzo del 18 te cuenten lo que pasó en el 17 y no sea lo que vos pensás que está. Claro, eso tiene que ver con cómo ellos están en condiciones hoy de dibujar una situación que no es lo que está aconteciendo. Nosotros ganamos las elecciones, seguramente vamos a volver a ganar las elecciones en octubre cuando hagamos las sumas de todo el país, y seguramente en marzo del 2018 nos vamos a dar cuenta que no estamos creciendo lo que ellos dicen que están creciendo, y sobre todo lo que hoy el titular del diario La Nación decía, pero bueno, va a ser en marzo del año que viene. ¿Qué tenemos que tener claro sobre esto? Y tenemos que ocultar la realidad, y la realidad, no hay ninguna duda que parte de ella es lo que pasó en las Naciones Unidas esta semana, y que va en alguna dirección absolutamente opuesta a lo que plantea el gobierno de Macri. Y vuelvo con lo mismo, si no tienen la verdad histórica la tenemos nosotros. Al margen de lo que pueda pasar en algún distrito o en otro distrito, si tenemos la verdad histórica, cuando vuelva el peronismo,
vamos a tener un mundo que no te va a estar señalando con el dedo. Y este es el desafío. Y para ello tenemos que estar preparados y aprovechemos este paréntesis que tenemos en el gobierno, la gobernanza de nuestra patria, para discutir, reflexionar y aprender todos estos temas. Y siempre un buen análisis empieza caracterizando correctamente al mundo, y por eso hoy también nos dedicamos a caracterizar lo que pasaba. Gitia, ¿quién nos acompaña? ¿Por qué podemos hacer este programa? Eso es lo que me pregunto. ¿Quién nos acompaña, Gitia? ¿Cómo son los equipos? Ya le voy a decir. Aparte de quien hoy está conduciendo técnicamente esto y que es nuestra operadora querida, Yamila, que ya nos acompaña desde siempre. Sí. En redes sociales está Julia Mendoza, en producción Silvina Crosetti, en producción audiovisual Emiliano Villa y Martín Ayarra, en musicalización Florencia Moreno y Javier Hernández. Y bueno, Javier sobre todo, Javier que es el rockero, músico. Y él nos va a empezar a articular todos estos grupos que tenemos. Vamos, de Javier. Rock. Y capaz que el viernes que viene, en un rato del programa, nos cuenta qué es esto de los rockeros peronistas. Aparte de que vamos Ikovich y Beatriz a discutir sobre las inconsistencias de este experimento oligárquico, vamos a empezar a ver, a que nos cuente qué es esto de los rockeros peronistas. Viernes a la noche, ahora te vas a ir a tomar unos vinos, a disfrutar, hace uso de esa cara de alegre que tenés, tanto Gitia como Bea, y a todos nos vemos el viernes que viene. Gracias, muchachos, que tengan buen fin de semana. Buen fin de para todos y un fuerte abrazo peronista para todos. Y que aparezca Santiago Maldonado. Gracias, Bea, por recordarlo. Desde ya que es así.